El Señor les bendiga, su hermano y su amigo evangelista del Señor, Jorge Solano, el ministerio Marcando mi Generación. Quiero compartir una porción de la Escritura que he separado en el libro de Gálatas, en su capítulo 2. A la letra dice: en el nombre de Jesús. El versículo 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a gentiles a judaizar? Gracias al Señor por su palabra. Qué tremendo esta lectura. En un momento el apóstol Pablo tuvo que corregir al apóstol Pedro. Hoy quiero hablarle de la integridad y la autoridad del Evangelio, la integridad del ministerio y la autoridad del Evangelio. El apóstol Pablo tuvo que corregir al apóstol Pedro, sí, al gran apóstol Pedro, porque en un momento no estaba siendo íntegro. Y esto deja demostrado cómo todos podemos cometer errores. Y en vista de la diferencia que había entre los judíos, los gentiles y los de la circuncisión y los cristianos, entonces Pedro estaba jugando al doble papel. Cuando estaba con los creyentes gentiles, comía y bebía con ellos. Sabe que ya ellos no comían carne de cerdo y ese tipo de cosas, pero cuando estaba con los gentiles lo hacía. Y entonces cuando llegaban los judíos y los de la circuncisión, entonces se retraía y no comía y se apartaba. Entonces el apóstol Pablo dice que en su simulación también fue arrastrado Bernabé, uno de los ayudantes de Pablo. Y por la hipocresía de ellos le llama hipócrita. Y dice que lo resistió cara a cara. Me impresiona la autoridad de un hombre inspirado por el Espíritu de Dios. Y lo resistió cara a cara. Y también dice algo muy impresionante en el versículo 14, que cuando Pablo vio que ellos no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿qué hizo? Lo llamó a la atención delante de todos. El apóstol Pablo, poniendo de manifiesto la autoridad del Evangelio. La integridad ministerial es algo de primera importancia. Integridad se conoce como, o se define como algo completo, algo que no le falta nada. Y el apóstol Pablo, al apóstol Pedro lo llama la atención por su falta de integridad, por simulador y por hipócrita. Es impresionante que el apóstol Pablo escriba esto tal como él lo hizo. Y es que la integridad es algo que definitivamente tenemos que practicar, tenemos que ser íntegros. Tampoco podemos privar de más santo que todo el mundo. Y ahí recuerdo que en una ocasión un pastor amigo
fue a un seminario de pastor y al lado de él se sentó otro pastor y le preguntó: ¿de qué denominación tú eres? A lo que el conocido mío respondió: yo soy bautista. Y entonces aquel otro le dice: ah, tú eres de los fríos. Y entonces el conocido mío le dice: pero ¿cómo tú sabes que somos fríos? Y entonces el otro le dice: no, pero no te enojes. Está bien ser frío. La Biblia dice que seamos frío o caliente. Ahora lo malo es ser tibio. Oiga esto. Primero barrió el piso con él y después trató de pasarle un paño tibio. Eso no se hace, eso está mal. Debemos respetar a cada quien con su punto de vista y ganárnoslo, pero con nuestra conducta sobre todo. Y es que hay mucha gente que se considera más santo que todo el mundo y acusan a los demás de diferentes cosas. Y como dijera alguien en una ocasión, no todos los políticos son corruptos, pero no todos los corruptos son los políticos. Sí, hay corruptos que son sacerdotes, hay corruptos que son pastores, hay corruptos que son predicadores, hay corruptos que son creyentes, o por lo menos eso dicen que son. Así que debemos ser íntegros y no presumir de más santo que todo el mundo. Yo siempre hablo mucho eso, porque la presunción de santidad es algo que va a condenar a mucha gente, creerse más santo que todo el planeta. Eso va a condenar a mucha gente. Es mejor sentirse más pecador que todo el mundo a sentirse más santo que todo el mundo. Y quiero dejarlo con lo siguiente. Es una palabra fuerte, pero yo quiero que usted se la grabe. Grábesela, porque le va a ser de beneficio. Un líder sin integridad es tan contradictorio como un diablo humilde. Se lo voy a repetir. Un líder sin integridad es tan contradictorio como un diablo humilde. Procuremos trabajar para la gloria de Dios. Procuremos trabajar para exaltar el nombre de Cristo. Tengo un amigo pastor en El Salvador que por la gracia de Dios he ido muchas veces a predicar a esa nación. Y recuerdo que me decía él que se sentía mal porque la obra no crecía y ya él tenía unos 8 años ahí. Y sin embargo, yo quiero decirte la palabra que le dije a él. Siga trabajando, que donde Dios colocó a uno, ahí es que Él se va a glorificar. Aunque no tenga miles de miembros, pero Dios se está glorificando. El éxito de un ministerio no se mide por el número de miembros que uno tiene, se mide por cuánto se glorifica a Dios en el ministerio. No se miden los ministerios por el número de gente que tengan, se mide el ministerio por la glorificación que se le da a Dios en nuestro ministerio. Si uno analiza el ministerio de Cristo, cuando Cristo predicaba no se convertían multitudes, pero el ministerio más efectivo que la tierra ha conocido es el de Cristo. Mientras Pedro, cuando predicó la primera vez, se convirtieron 3,000 en el primer mensaje, 5,000 en el segundo. Entonces no se mide un ministerio por el número de miembros que uno tiene o por el número de seguidores que uno tiene. Alguien puede tener 20,000 miembros y tú tener 30, pero procura que Dios se glorifique donde Él te colocó a ti. Que si Dios quiso que tú tuvieras 30, con esos 30 es que Dios se va a glorificar. Y también Dios se glorifica con aquel que tiene 10,000 miembros, porque lo importante es que Dios sea glorificado. Permanece donde Dios te colocó, porque allí Él sabe por qué te colocó, porque Él se quiere glorificar con eso que Él puso en tu mano. Gloria al nombre del Señor. Seamos íntegros, seamos fieles al llamado de Dios. Y quiero dejarlo
con la siguiente palabra. En una ocasión predicaba un pastor y alguien se le acercó y le dijo: pastor, su mensaje está muy duro. Alguna gente se están ofendiendo. Usted está acariciando el gato al revés. Y es que cuando uno acaricia un gato al revés se le paran todos los pelos. A lo que el pastor respondió muy sabiamente y le dijo: pues volteen el gato, porque el mensaje no va a cambiar. Volteen el gato, porque el mensaje no va a cambiar. El evangelio no va a cambiar. El mensaje de Dios hay que decirlo, aunque le duela a fulano, a perencejo, a sutanejo. Lo que Dios da hay que decirlo siempre que sea la palabra de Dios. Volteen el gato. El Señor le bendiga. Su hermano Jorge Solano. Seamos íntegros. El ministerio marcando mi generación. Será hasta una próxima entrega. Dios bendiga a todos nuestros seguidores. Que el Señor esté derramando abundantes bendiciones sobre todos y cada uno. Recuerde, no olvide colaborar con nuestro ministerio, y también recuerde que su hermano Jorge Solano está para servir a Dios y a usted. Estamos a su orden. No tema consultarnos, llamarnos, escribirnos, que estamos para servirle. Shalom.